que uno se quede en el tallo. Ah, sí. ¿Listo? Los de la médula. Corte justamente. Constitucional lateral. Corte Constitucionalmente ventral. cruzado Y directo. Ya sabemos que viene de la corteza, el resto del tallo. ¿Listo? Por lo tanto, de la corteza es consciente y los otros inconscientes. Vía piramidal y extrapiramidales. Esta es la vía piramidal. Entonces, para tener en cuenta, podríamos definir inicialmente que el cuerpo humano, acá tenemos la cabeza y el resto del cuerpo. ¿Listo? Lo que viene de la cabeza, es decir, las neuronas que van a mover partes de la cara, ¿sí?, se organizan todas en este fascículo que va a ubicarse en la rodilla. Escuchen bien, en la cápsula interna. Por lo tanto, lo que se ubica en la rodilla entra en mi cara, es decir, esto. Y el resto del cuerpo, es decir, del cuello para abajo, en la mitad, así, en el brazo posterior. Por lo tanto, si yo digo, si digo un alfiler aquí y digo lesión, pues será lo mismo que lesión acá. ¿Por qué? Porque los axones que vienen de aquí se ubican. Uy, ese está duro. Está bueno. Ese está duro. Profe, pero no sería el brazo posterior o anterior. Posterior. Rodilla. Rodilla. El resto del Ah, cuerpo. el cuerpo, brazo posterior. El anterior, nada que ver. Ahí se ubican fibras, fronto, parieto, temporales. Reconto para arrojar. Ah, no, aquí hablamos como un todo, brazo posterior. ¿Listo? ¿Cómo sería la lesión de la cara? O sea, si lo ponen toda la rodilla. Ya. Ya. Eso, esa ¿Qué se lesiona? Mi cara. ¿Cómo plegia? Monoplegia brachial. Hemiplegia contralateral, pero respeta la cara. O sea, pues se respeta la cara. Sí, pero que conserva o respeta. Profe, o sea que ahí abarca miembro inferior y miembro superior, ¿cierto? Si no es en la rodilla y es en la parte posterior del brazo, ya pone uno hemiplegia contralateral, lo de la cara. Que respeta Que la respeta cara. la cara. Que conserva los movimientos de la cara o respeta movimientos. Y entonces en La lesión de la rodilla. la rodilla, profe. Lo mismo que sirve la cara. Parálisis central. Y respeta el. ¿Y qué respeta? Todo es contralateral. Solo la cara. Todo Solo es la cara. contralateral. Lateral. Profe, pero eso se colocaría derecha e izquierda ¿Qué? en la lesión de rodilla. Dependiendo qué rodilla. Sí, ¿cierto? Sí, es contralateral. Contralateral. ¿Listo? Cuando veamos nervio facial ya vemos una particularidad. ¿Listo? Cuando veamos nervio facial vamos a ver una particularidad de ella. Pero por ahora está ahí porque no tenemos más todavía para... Brazo posterior y rodilla. Ahora sí, miren acá. Baja. Cuando baja se ubica en los 3/5 medios del pie peduncular. ¿Entendido? 3/5 medios del pie peduncular. ¿Listo? Cuando baja en el encéfalo, en los 3/5 medios, pero va dejando los primeros aportes Para los músculos. al tercero y el cuarto. Para cranear. Tercero y cuarto. Cuando pasa acá, deja el sexto y el quinto. Y cuando baja el bulbo, al resto del pares craneales, porque todos tienen componente motor. Entonces, esa sería la Es decir, que esto que viene en la cara, que se ubica
en ¿dónde? La rodilla, rodilla. en la cápsula Y que interna. luego va medial en los 3 quintos medios. Este hasta aquí es que no córtico nuclear. Córtico nuclear. Porque va de la corteza de la cara hasta los diferentes núcleos de los pares craneales que están ubicados dentro del tallo central. Córtico nuclear. Luego se acusa. Progresivamente en el par craneal, en el núcleo del par craneal al cual corresponde. Les pregunto, 3, 4 y 6, ¿para qué es? Ojo, movimiento de los ojos. Para mover los Por la ojos. mano. El quinto, ¿por qué le dan al quinto? Para la masticación. Masticación. Al séptimo, ¿por qué le dan al séptimo? Movimientos de la expresión facial. ¿Y por qué 9? Perdón, 9. Las Décimo, ayuda en algo, hiponación. 11. Desde el cuello, externo pleno más sutil trapecio. Y 12. Lengua, hipoglosa. El 8 ¿Entendido? Es decir, que eso para qué. y el 2. ¿Cómo se llama, sabías? No. Toda Córtico mi nuclear. toda. Córtico nuclear. Ese subfascículo Córtico nuclear. córtico nuclear. Es lo que quiere decir que a nivel del bulbo se acabó el córtico nuclear. Ahora sí que queda. El resto que queda, es decir, del cuello para abajo, Córtico se va a espinal. dividir en dos. Un 80%. El lateral que se qué, Decusa. que se decusa, y el ventral que no. Pero cuando él vaya dejando sus axones, poco a poco se va a ir decusando. En últimas, esa que es la vía piramidal se divide en tres subfascículos. Porque en cada uno tiene que ir fijando qué. Sus fascículos para los Fascículos, motores pero que nunca mira núcleos córtico nuclear. Encefálica, tónica Y vulvar. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque hay pares craneales en el mesencéfalo, hay pares craneales protuberancia. en la protuberancia y hay pares, la mayoría con componente motor. ¿Entendido? Ahora sí, el resto, ¿qué es el resto? 1.000.000 de axones. El resto es 1.000.000 de axones. Este millón de axones en el bulbo que forma La pirámide. la pirámide vulvar. Así que conserve la pirámide, ese tronquito ahí. Imagínense que ahí van 1.000.000 de axones en cada lado. Van 2 millones ahí. 2 millones. Pero de esos 900.000, es decir, el 90%, se decusan y forman la decusación Piramidal. piramidal. Pero el 100.000 que no decusan, Ipsilateral. ven, ven, igual. ¿Entendido? Ahora sí no está tan complejo, ¿no? ¿Quieren cómo queda? Ahora miren, ¿se acuerdan cuando yo les decía que es el surco medio anterior? Pero él se veía que Cortado. interrumpido por Entonces se decusan. La decusación piramidal. Y voy a buscar un nuevo para colocar. Eso, Ya tenemos dos. Si yo coloco un alfiler en la parte baja del surco medio anterior y espero encontrar uno de los que tenemos acá, esa pequeña discontinuidad, póngala también, profe, póngala. el rojo se ve. Sí, se ve en la parte. Sí, se ve, sí se ve. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Y Sí eso, se si ve. no, En si el va tallo. tallado, como un objetito y lo corto y ahí se ve. Profe, pero no vaya a preguntar la sustancia gris. Ni nada de eso. Decusación viral. Mira, Ya, ¿qué significa eso? la decusación de los 900.000 axones. ¿Entendido? Pero hay sí que no. Bajan los. Y miren dónde se ubican. Miren dónde quedó ubicado aquí y
miren dónde quedó ubicado aquí. Miren dónde queda el que queda ipsilateral y el que queda contralateral. Obviamente de acá habría otro por acá haciendo lo mismo. Y el de acá también pasaría derecho de ese lado. Porque es a ambos lados, ¿no? Sucede lo mismo. ¿Entendido? Por eso ahora sí ya entienden por qué esa ubicación acá. ¿Por qué la vía piramidal queda aquí? Y el otro queda aquí, de ese lado. De ese lado queda aquí y de ese lado sería acá. Que se usan los laterales. O porque ese dibujo, Alfredo lo colocó. Y colocó. ¿Sabes que nos van a preguntar eso? A los difíciles le preguntó así. Y le preguntó, de todos esos nombres, a cada uno le colocó un nombre. ¿Cuál es el nombre correcto? Correcto. Porque incorrecto es como duro, profe. A este le colocó Espino Cerebroso, le colocó nombres que no tenían que ver, pero a uno. Había que pegarle al correcto. Profe, ¿usted nos va a hacer el parcial? Bueno, usted va a tener que considerar que No va a colocar el núcleo rojo. Que nos lo va a enseñar mañana. Entonces ahí sí. sí, porque Cuando lo vea va a decir, estaba facilísimo. Sí, está. pero si no lo muestra, Porque si no de hecho, está fácil. De hecho está, mejor dicho, está bellísimo. El núcleo rojo. pero que nadie Pero me pregunto, ¿qué fascículos origina de este núcleo y qué función tiene? Rudo espinal. Rudo espinal. Activa la flexión ¿Y y la excitación? activa la flexión. Activa la flexión y no la extensión. sí. Si uno coloca rubro espinal, tiene medio. ¿Entendido? Miren que a todas pues, sí se ve. Pero si deja el número, tiene el número. Sí. Miren cómo está. Completico. Mi sueño es hacer pero en 3 dimensiones. De hecho, ya voy a pintar. Ya, eventualmente ustedes lo van a ver. ¿En este semestre, profe? En un cerebro así. ¿En este semestre? No. Lo van a ver. Eso sería un proyecto de obra con un punto en un parcial, pero que ya sea un punto. Resumen de la vía piramidal. Y ahí terminamos. Ya me cansé. Pasa que no llaman que tengo que recoger mi hija, tengo que recoger mi hija. Téngame aquí, le voy a hablar con David porque nos espera un momento. Miren el resumen. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina la vía piramidal? En el área En la corteza cerebral. En unas celdas piramidales llamadas celdas de Betz. Cuando veamos corteza ya van a encontrarse que cuando veamos corteza, ustedes se darán cuenta de esto. Que si todo este aparato de corteza y lo escribo acá, tiene 6 capas. Y de esas 6 capas, en la capa 5 hay unas neuronas con el soma piramidal y axón. Por eso se llama vía piramidal, porque los somas de estas neuronas, que son una de las más grandes del sistema nervioso, son el soma piramidal. Y pero se llama vía piramidal. Aquí habría millones de vías de neuronas con soma piramidal. Entonces ahí se llaman celdas piramidales o de Betz. ¿Están en qué capa? En la 5ª capa. Luego ya veremos capas. ¿De qué circunvolución? Horizontal ascendente o precentral o área. Pasan al centro oval, lo que conocemos como columna radial. ¿Que de ahí pasan a dónde? A la cápsula interna, ya sabemos en qué disposición. Que luego se ubica en el mesocéfalo. 3 quintos mediales del El pie peduncular de los 3 quintos medios por delante de la sustancia negra, dopamina, pasa. ¿Listo? Que luego pasa la protuberancia, ¿en qué dónde? En la porción basilar de la protuberancia. Progresivamente aquí va dejando ¿qué? Fascículo. Para los núcleos Para los botones de los pares canales. Ahí va dejando la vía córtico-nuclear, mesencefálica, continua y urbana. ¿Listo?
Y luego llega a dónde? Al bulbo. ¿Y ahí qué forma? La decusación piramidal. ¿Y ahí qué ocurre? La designación. Y en la médula se ubican principalmente en el cordón Anterolateral. anterior y Lateral. lateral. ¿El anterior qué forma? Espino o córtico. Córtico espinal Córtico ventral. espinal ventral. ¿Y qué cruza? Córtico espinal lateral. Anterior. Anterolateral. Es el resumen. ¿Entendido? Entonces, miren cómo va a describir. Córtico vulvar. Córtico, perdón. El área suplementaria. Córtico nuclear. ¿Qué cosas? Está en el rodilla, en la rodilla. La rodilla. Hemiplegia facial central. Hemiplegia facial central. Hemiplegia facial central contralateral. Excita la flexión e inhibe la extensión. Excita la flexión e inhibe la extensión. El rubro espinal. ¿Sí? ¿No, profe? El rubro espinal excita la flexión e inhibe la extensión. Excita la flexión y inversión. Pero miren el rubro espinal. En resumen. Miren el núcleo rojo. El núcleo rojo, miren, se origina, pero él decusa. De hecho, se llama decusación ventral de Forer. ¿Qué es la decusación de la vía rubro espinal? Y aquí se ve que en el lado contrario de la región palmocelular le envía al núcleo rojo. Pero él también recibe información previa de ambos hemisferios para saber qué era lo que estaba pensando el movero. Y con la información complementaria del cerebelo, ahora sí, él toma la decisión y ahora sí sale la vía a qué? A excitar la flexión e inhibirla. A inhibir la extensión del mismo lado. Por eso se tiene que irse al núcleo rojo del lado contrario, porque luego él O sea, tiene dos de Sí, sí. lo que se emparente con él es que del lado contrario del cerebelo, pero que luego de él decusa de nuevo. Y en últimas termina en el otro lado controlado. Porque recuerden que el cerebelo controla el mismo. ¿Entendido? Miren los vestíbulos. Núcleos vesticulares. Creo que acá tengo una. Aquí está. Miren el núcleo vestibular lateral. Cómo baja. Pero esta vez para qué función? La contraria del rubro. Activar la extensión y inhibir la flexión. Noten esto. Miren el rubro. Miren el rubro. ¿Qué dice? Excita flexión. Es el que motiva aquello que Sí. me flexione. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy caminando, Para agacharse. piso una casera y me voy hacia atrás, ¿qué hace el rubro? Activa los Se activa y el cerebro dice, hey, estamos perdiendo el equilibrio, por lo tanto, aumenta el tono en los flexores. ¿Y yo qué? Ahora lo contrario, si voy caminando y voy hacia adelante, activo el vestíbulo. ¿Y el vestíbulo qué me obliga? Es decir, que entre ambos, más los reticulares que ayudan en algo, entre rubro, vestíbulo, están que si yo exagerara la función de ellos, estoy así. Pero microscópica, para aquello que No. Mantenga el equilibrio. Equilibrio. Postura. La postura. el equilibrio, esto no es muscular. ¿Quién manda eso? El cerebelo. El cerebelo. Manipulando. Entendido la función del cerebro. Chévere. Sí, profe. ¿Qué pasa si se daña? Equilibrio. No hay quien coordine, No hay movimientos no hay quien finos. equilibre,
Entonces la persona que se ve ese cerebelo No tiene va a ser propiocepción. así, sino que él aumenta su rango porque él ya fácilmente puede escribirlo. De hecho, eso es común en los cerebrosos. Los pacientes cerebrosos aumentan su rango. ¿Por qué? Porque ellos no pueden. Y cuando caminan, no articulamiento es hacen eso. Y fácilmente tienen aquí. Y de hecho, lo tienen que ver bien para poder controlar, porque si ellos no tienen propiocepción inconsciente, no saben exactamente dónde está su cuerpo. Y no saben y no pueden Profe, regular y la entonces los fuerza. pacientes de... Y cuando uno les dice, en prueba de nariz, lo que es la nariz, ellos, ¿qué hacen? No pueden Por eso regular. siempre le dicen a uno que se toque la nariz. ¿En cambio qué? Crecimiento y desarrollo. ¿Qué está evaluando? ¿Qué está evaluando? El cerebro. Sí, hasta el ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, hacerlo de ¿Me llevaron allá? ¿Listo? Muchas gracias.